Hola amigos, una vez más juntos para aprender en esta oportunidad acerca de la regla de 3 simple. Vamos a ilustrar este tema con el siguiente ejemplo. Si una persona gasta las 3/5 partes de su sueldo mensual, cuando han transcurrido las 2/3 partes del mes, considerando que tiene el mismo patrón de gasto, ¿con qué fracción de sueldo se quedará al final de un mes que tiene 30 días? Antes de resolver el problema, debemos recordar lo siguiente. Si tenemos acá, en esta columna, que de A a C aumenta y de B a X también aumenta, o en todo caso si de A a C disminuye y de B a X también disminuye, decimos signos iguales. Se trata de una regla de 3 simple directa. Pero si en este caso tenemos que de A a C aumenta y nos damos cuenta que de B a X disminuye, o de repente lo contrario, si de A a C disminuye y de B a X aumenta, se trata de una regla de 3 simple inversa. Y cuando la regla de 3 es directa, se multiplica acá en cruz o en aspa, de tal manera que a la hora de despejar el valor de X será igual. El término que se opone a X va siempre abajo y los otros dos multiplicados, en este caso B por C, van como numerador. Y así se calcularía el valor de la incógnita que pide el problema. En cambio, si la regla de 3 es inversa, ya no se multiplica en aspa, sino así en forma horizontal. De tal manera que la variable X se despejaría de la siguiente manera. X es igual, siempre el que va con X va abajo, en este caso como denominador C. Y los otros dos términos multiplicados, ¿no? Su producto va como numerador, A por B. Entonces el desafío en este tipo de problemas, antes de operar, será darse cuenta si es regla de 3 simple directa o es regla de 3 simple inversa. Después de haber hecho este recordando, estamos listos para resolver el problema. Pongamos acá la columna de gasto y acá los días transcurridos. Según los datos del problema dice, si una persona gasta las 3/5 partes de su sueldo, ponemos acá, gasta las 3/5 partes de su sueldo mensual cuando han transcurrido las 2/3 partes del mes. Es decir, los días transcurridos serán 2/3 del mes. Un mes comercial, 30 días. Luego, ahora considerando que tiene el mismo patrón de gasto, ¿con qué fracción de sueldo se quedaría al final de un mes que tiene 30 días? ¿Cuánto gastaría en 30 días? Ahora lo que tenemos que definir es ver si será una regla de 3 simple directa o regla de 3 simple inversa. ¿Y cómo me voy a dar cuenta? Si los días aumentan, el gasto también debe aumentar. O en todo caso, si los días disminuyeran, el gasto también disminuye. Signos iguales. Se tratará de una regla de 3 simple directa. Y entonces acá se trabajará en aspa o en cruz y se despejará X, como habíamos visto ya acá en el recordando. X será igual, como numerador pondremos estos dos términos y como denominador el que se opone al valor de X. En este caso como denominador 2/3 de 30 y como numerador 3/5 por 30.
Antes de operar, acá podríamos simplificar estos 30 y acá podríamos trabajar con producto de extremos y producto de medios, de tal manera que nos quedaría que x es igual, los extremos van arriba, 3 por 3, y el producto de los medios va abajo, 5 por 2. Y me quedaría que x es igual, 3 por 3, 9, y 5 por 2 es 10. Ahora, este valor de x encontrado todavía no es la respuesta al problema. El problema pregunta con qué fracción de sueldo se quedará al final de un mes que tiene 30 días. Esto es lo que ha gastado, x las 9 décimas partes. Por lo tanto, ¿cuánto le quedará? El total es 1, o en todo caso serían 10 décimos. 10 décimos, que es el total del sueldo, menos los 9 décimos que ha gastado. Entonces, finalmente, lo que le va a quedar sería 10 décimos menos 9 décimos, 1 décimo. Y esa sería la respuesta. Repito, este 10 décimos es el total, que en fracciones siempre trabajamos con la unidad. Y esta sería la parte que gastó. El total menos lo que gastó, y esto sería lo que le queda o lo que le quedó. Y por lo tanto, la respuesta del problema, respondiendo a la pregunta con qué fracción de sueldo se quedará al final de un mes que tiene 30 días, sería, se quedará con 1 décimo o la décima parte de su sueldo. Y esta entonces sería la respuesta final a la pregunta. Se quedará con la décima parte de su sueldo. Bien amigos, hemos resuelto entonces el problema. Éxitos en tus estudios. Y no te olvides que la matemática se aprende practicando. Gracias.